Hay una estadística que la verdad es para pararse a pensar un momento. Según la investigadora Anna Gilmore, solo 4 tipos de productos, solo 4, son responsables de entre 1/3 y 2/3 de todas las muertes a nivel mundial. Y no hablamos de nada raro. Son productos que vemos todos los días, por todas partes. Desde luego. Y esa cifra que es brutal. Es el punto de partida perfecto para el análisis que nos han pedido. Hoy vamos a meternos a fondo en lo que se llama los determinantes comerciales de la salud. A ver, el nombre suena un poco académico, pero en realidad es muy sencillo. No va solo de los productos que consumimos, va de cómo las grandes corporaciones moldean de forma muy activa nuestra salud, nuestro entorno y hasta nuestra manera de pensar. Y para navegar este tema tan complejo, nos vamos a apoyar en una entrevista fascinante con la propia Anna Gilmore, que es catedrática de Salud Pública en la Universidad de Bath. La entrevista se publicó en el diario El País. La misión que tenemos hoy es sacar a la luz esas tácticas, esas que a menudo son casi invisibles y que usan estas industrias para influir en la gente y en los gobiernos. Ir más allá de «te vendo esto». Ese es el punto clave. Se trata de entender que hay todo un sistema diseñado para proteger los beneficios de estas industrias. Y, a menudo, es a costa de nuestra salud y del planeta. Y esto, claro, no es por accidente. Muy bien, pues vamos a ver las piezas de este puzzle. Gilmore identifica 4 categorías clave: tabaco, combustibles fósiles, alcohol y alimentos ultraprocesados. Pero lo que a mí me parece más interesante es que ella insiste mucho en que el daño va mucho más allá del producto en sí. Habla de las prácticas de las empresas. Precisamente. Ahí es donde entra de lleno el concepto de determinantes comerciales. No es solo el cigarrillo que alguien fuma o, yo qué sé, la bebida azucarada que se toma. Es toda la cadena de acciones que hay alrededor. Gilmore pone ejemplos muy claros, desde el maltrato al personal o la precariedad laboral, que tienen un impacto directo en la salud, hasta los atajos que se toman en seguridad para aumentar beneficios. Cuando hablas de atajos, supongo que no hablamos de un simple descuido, o sea, hablamos de decisiones conscientes. Por ejemplo, no poner un filtro en una fábrica porque la multa por contaminar es más barata que la inversión. Has dado en el clavo. Hablamos de eso, de fugas químicas que se podían haber evitado, de la contaminación sistemática de ríos porque, es más rentable que tratar los residuos. La clave que subraya Gilmore es que no son accidentes aislados, ¿sabes? Son daños sistémicos y sobre todo evitables. Se derivan de un modelo de negocio que prioriza el beneficio por encima de todo. O sea, no es el producto, es cómo actúa la empresa. Entendido. O sea, el problema no es solo el objeto, sino una cultura empresarial que ve la salud o el medio ambiente como externalidades, como un coste a evitar, no una responsabilidad. Y una parte de esa forma de actuar, claro, ocurre entre bastidores, en el terreno de las ideas. Hay una cita en la entrevista de un ejecutivo de Pepsi Cola que es increíblemente reveladora. Dijo: si todos los consumidores hicieran ejercicio, el problema de la obesidad no existiría. Esa frase es el manual de estrategia resumido en una línea. Es brillante y a la vez deliberadamente manipuladora. Lo fascinante aquí es cómo va más allá de la publicidad normal. Es un esfuerzo consciente por moldear las normas sociales, nuestra percepción de la culpa. Y el ejemplo más potente que expone Gilmore para ilustrarlo es el origen del término huella de carbono. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el concepto que usamos todos para medir nuestra responsabilidad medioambiental, la huella de carbono, la inventó una petrolera? Eso es. Es increíble. Es como si el zorro hubiera diseñado las reglas del gallinero. Vamos. Pues tal cual. El concepto lo desarrolló y lo popularizó a principios de los 2000 la petrolera British Petroleum, BP, con la ayuda de sus publicistas, claro. El objetivo era genial, desde su punto de vista, obviamente: desviar la atención de la responsabilidad masiva de la industria y enfocarla en las acciones individuales. De repente, el problema no era su modelo de negocio, sino, si tú usabas más o menos el coche o qué bombillas comprabas. Es una jugada maestra a nivel psicológico.
Crean un marco mental en el que la ciudadanía se siente responsable y se dedica a medir y reducir sus pequeños impactos, mientras las grandes estructuras que causan el problema a escala masiva pues quedan fuera de foco. Nos tienen entretenidos contando gramos de CO2. Exacto. Gilmore lo describe como que estas empresas nos inculcan ideas para que, cuando un gobierno se pregunte ¿qué hacemos con la obesidad?, la respuesta automática que nos venga a la mente sea la gente tiene que hacer más ejercicio o es una cuestión de elección personal. En lugar de... En lugar de quizás deberíamos poner un impuesto a las bebidas azucaradas o regular la publicidad de comida basura para niños. Es una manipulación del debate muy sutil, pero increíblemente efectiva. Vale, entonces, por un lado, nos hacen sentir culpables a los individuos, pero esa es solo la mitad de la ecuación. ¿Cómo se aseguran de que los gobiernos, que son los que pueden cambiar las reglas de verdad, no les paren los pies? Sobre todo industrias con una reputación tan por los suelos como la tabaquera. Parece casi imposible que sigan teniendo esa influencia. Pues lo consiguen perfeccionando el arte de la influencia indirecta. La industria del tabaco, como bien dices, perdió toda la confianza pública hace décadas. Ya no pueden ir al despacho de un ministro de Sanidad y esperar que les crean. Sería un escándalo. Así que, ¿qué hacen? Pues según Gilmore, crean y financian lo que se conoce como grupos de fachada. ¿Y qué son exactamente esos grupos de fachada? Suena a película de espías. Y funciona casi como en una... Son organizaciones que parecen independientes, totalmente legítimas. Pueden ser asociaciones de pequeños comerciantes, supuestos grupos de ciudadanos preocupados por la libertad de elección o institutos de investigación con nombres muy serios. La industria del tabaco se esconde detrás, las financia generosamente y son estas organizaciones las que van a Bruselas o al Parlamento a presionar. Creando la ilusión de que hay una oposición popular diversa a una medida de salud. Justo eso. El gobierno recibe mensajes de un montón de grupos que, en apariencia, son distintos y dicen, esta nueva ley antitabaco va a ser terrible para los estancos o va en contra de la libertad individual. Lo que no se ve es que la mano que mece la cuna y que paga las facturas de todos esos grupos es la misma, la gran industria tabaquera. Y Gilmore advierte que este manual lo está copiando punto por punto la industria alimentaria. Hablemos entonces del taso del tabaco, que es el ejemplo de manual. A pesar de todo lo que sabemos, en España todavía fuma a diario cerca de un 20% de la población. Gilmore señala algo que a veces se nos olvida. Las empresas no solo venden un producto adictivo, lo manipulan activamente para hacerlo aún más adictivo. Sí, lo diseñan para enganchar, literalmente. Pero frente a eso, la evidencia sobre qué políticas funcionan es abrumadora. Y muy clara. Gilmore resume las más eficaces. Primero, y la más importante, aumentar el precio con impuestos. Es lo que más reduce el consumo, sobre todo en jóvenes. Segundo, prohibir toda forma de publicidad y patrocinio. Tercero, el empaquetado genérico, que quita todo el glamour de la marca. Y por último, consolidar los espacios sin humo y hacer campañas de desnormalización. Pero claro, la industria no se queda de brazos cruzados. Estamos viendo una contraofensiva muy potente. Lanzan nuevos productos, como vapeadores, tabaco calentado, y los presentan como alternativas más seguras. Y financian campañas de relaciones públicas para vender una imagen de cambio, de responsabilidad. Vamos, casi de ser parte de la solución. Y aquí es donde se ve su inteligencia táctica, sobre todo en lo económico. Esto que voy a contar es clave para entender cómo sabotean las políticas públicas. Gilmore explica que cuando un gobierno, por ejemplo, sube los impuestos al tabaco, las empresas reaccionan de una forma muy astuta. No suben los precios y ya está. No de forma uniforme. Hacen ingeniería de precios. En sus marcas más baratas, las que suelen consumir las personas con menos recursos y los jóvenes, ahí absorben gran parte de esa subida de impuestos. Apenas suben el precio final para mantenerlas accesibles, ¿sabes? Para no perder a ese segmento. Ya veo. ¿Y con las marcas premium, las más caras? Ahí hacen justo lo contrario. Suben el precio mucho más de lo que ha subido el impuesto. Como sus consumidores tienen más poder adquisitivo, pueden permitírselo. El resultado es doble y perverso. Por un lado, maximizan sus beneficios globales, porque lo que pierden por un lado lo ganan con creces por el otro. Y por otro, la política fiscal del gobierno pierde gran parte de su efectividad, porque no logra que el tabaco sea inaccesible para los grupos más vulnerables. Es una estrategia retorcida. Socavan la intención de la ley mientras aumentan sus beneficios. Es alucinante.
De todas estas tácticas que hemos visto, la culpa individual, los grupos de fachada, la manipulación de precios, ¿cuál considera Gilmore que es la más peligrosa de todas? La más peligrosa, y la más insidiosa según ella, es la gestión de la reputación, a través de lo que se llama Responsabilidad Social Corporativa, o RSC. Suena algo positivo, ¿no? A empresas que quieren hacer el bien. Pero en la práctica es una herramienta potentísima para neutralizar la regulación. Es la más sutil, porque se viste de buenas intenciones. Exacto. Y el ejemplo que pone Gilmore sobre un caso en Colombia es simplemente demoledor. Relata la historia de una empresa de refrescos que se instala en una comunidad y empieza a usar de forma masiva los recursos hídricos locales. El resultado, claro, es que la población se queda sin acceso a agua potable. Lo que les obliga, irónicamente, a comprar los productos de la propia empresa que les ha quitado el agua. Esa es la trampa mortal. La gente, sobre todo los niños, empieza a consumir masivamente los refrescos de la compañía porque es lo único líquido, seguro y disponible. Las consecuencias para la salud son nefastas: obesidad, diabetes, problemas dentales. Pero aquí viene la jugada maestra de la empresa. La campaña de RSC, me imagino. Por supuesto. La misma empresa que ha creado esta crisis de salud pública lanza una bonita campaña de responsabilidad social. Llevan unas pocas botellas de agua, quizás construyen un pozo, se hacen una foto con los políticos locales sonriendo, y lo publican en todos sus informes de sostenibilidad. Se presentan como parte de la solución al problema que ellos mismos han generado. Es una historia terrible, porque no es solo el daño, es la crueldad de venderles la solución al problema que tú has creado. Es de un cinismo absoluto. ¿Y el gobierno? ¿Qué papel juega ahí? Pues el gobierno, a menudo engañado por este gesto simbólico o por intereses, ve a la empresa como un socio colaborador, como un buen ciudadano corporativo, y no como un actor al que hay que regular de forma estricta. La empresa consigue una foto, una buena historia para su memoria anual y, lo más importante, evita la regulación que podría limitar su negocio. Y Gilmore subraya que este patrón se repite una y otra vez en todo el mundo. Entiendo entonces el diagnóstico final de Gilmore. Después de analizar todas estas tácticas, la conclusión es bastante sombría. Ella habla de que vivimos en un sistema patológico. Sí, y lo describe de una forma muy clara. Las empresas generan un daño masivo, ya sea en la salud pública o en el medio ambiente. Sin embargo, los costes de ese daño no los asumen ellas, los asumimos la sociedad y los gobiernos, a través del sistema sanitario, de la limpieza de la contaminación, de los subsidios. Mientras tanto, las corporaciones no solo obtienen beneficios astronómicos, sino que, como hemos estado desgranando, usan una parte de esos beneficios para consolidar su poder e influencia política, para asegurarse de que el sistema que les beneficia no cambie nunca. Ese es el círculo vicioso perfecto. Y esto lleva a Gilmore a una conclusión mucho más amplia, que va más allá de la salud. Su llamada de atención es a repensar el modelo económico actual. En su totalidad, señala que los grandes problemas que enfrentamos, como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad, no son fallos del sistema, son resultados directos de cómo está diseñado. Demuestran que es insostenible. Así que, más allá de señalar a las empresas, es una interpelación directa a los gobiernos. ¿Cuál es la salida según ella? Según su visión, los gobiernos tienen que despertar. Deben reconocer que están permitiendo que las empresas causen este daño sistémico sin que asuman los costes reales. El sistema actual privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, y esa fórmula, a largo plazo, nos está llevando al colapso en múltiples frentes. Es una perspectiva que cambia por completo el enfoque. No se trata de poner parches o pequeñas regulaciones, sino de un replanteamiento fundamental de las reglas del juego, entre el poder corporativo y el interés público. Para terminar, y basándonos en esta idea de cambiar las reglas, hay una reflexión que se deriva directamente de las palabras de Anna Gilmore y que creo que es muy potente. Ella afirma que las industrias, con un conflicto de intereses directo, no deberían tener un asiento en la mesa donde se crean las políticas que les afectan. Si se aplicara este principio de forma estricta, ¿qué sillas quedarían vacías en las mesas de negociación sobre política alimentaria, energética o de salud? ¿Y qué decisiones sobre nuestro futuro podrían cambiar radicalmente como resultado?